Buen y bendecido día. En esta oportunidad les vengo a presentar una microcápsula que viene a complementar básicamente el desarrollo del tema número 7 que comporta la relación jurídico-tributaria. Y al efecto, los puntos que vamos a considerar el día de hoy son la gestión tributaria y la determinación de la obligación tributaria. Y al efecto, es necesario iniciar con una definición de lo que se considera es la gestión tributaria. Y para ello, el doctor Said de Bujanda ha afirmado que la gestión tributaria comprende el conjunto de actividades reguladas por el ordenamiento jurídico que tienen por objeto dar efectividad material a las normas reguladoras del tributo, determinando la cuantía de las deudas tributarias y procediendo a su cobro. Entonces, obsérvese que de esta definición doctrinal se puede señalar que la gestión tributaria va a comprender el conjunto de actuaciones que en principio están dispuestos dentro del derecho tributario formal y que tienen por norte o persiguen como objetivo dar la efectividad material a las normas que regulan de manera puntual el tributo, estableciendo en primer momento la cuantía de la deuda tributaria y consecuencialmente dándole la posibilidad al Estado a través de su potestad tributaria o su potestad de imperio de proceder al cobro de esas cantidades de dinero que en todo caso debe el sujeto pasivo de dicha relación tributaria, siempre y cuando se materialice efectivamente lo que está dispuesto en esas normas reguladoras de carácter tributario. En función de ello, tenemos que señalar que la gestión tributaria comprende de manera puntual dos funciones eminentemente importantes. La primera de ellas es la función liquidadora o de determinación de la obligación tributaria y la segunda de ellas es la función recaudadora. Así las cosas, vamos a iniciar con la función liquidadora o de la determinación tributaria. También ha sido definida dentro de la doctrina tributaria como el procedimiento liquidatorio tributario y el mismo se entiende como el conjunto de actos dirigidos a la concreta determinación cuantitativa de la deuda tributaria. Y por eso es necesario hacer mano de algunos elementos que nosotros hemos venido manejando en clases pasadas, como lo son el hecho imponible, la base imponible y la alícuota del tributo, porque todos estos elementos de alguna u otra manera vienen a cuantificar de manera cuantitativa la deuda tributaria. Y ese procedimiento de liquidación puede ser en algunos casos un poco complejo y en otros más sencillos. Y todo va a depender del tipo de tributo de que se trate, puesto que hay algunos procedimientos de liquidación en donde los tributos tienen una cuota fija o la alícuota fija. Y es un procedimiento bien sencillo, puesto que el mismo redactor de la norma tributaria establece cuál va a ser la suma que debe pagar el sujeto pasivo de acuerdo con el hecho imponible. Y el caso específico dentro de la legislación venezolana lo conseguimos con el impuesto al valor agregado, cuya base o cuya norma general establece como alícuota fija general el 16% para gravar las operaciones que están inmersas dentro del contenido de esta ley. Pero por el contrario, puede ocurrir que el procedimiento liquidatorio sea complejo o más complicado. Y esto ocurre en el caso de los tributos con tarifas progresivas y por ello es necesario que se establezcan los distintos elementos cuantificadores de la deuda que hayan de tenerse en cuenta para proceder a la determinación de su importe. Determinado entonces así los tipos de procedimientos que se pueden dar lugar dentro de esa determinación y dentro de esa gestión tributaria es necesario señalar un concepto de lo que se considera es la determinación tributaria o liquidación tributaria. Y al efecto, el doctor Héctor Villegas señala que este es un acto o conjunto de actos que va dirigido a precisar en cada caso particular si existe una deuda tributaria
En su caso, ¿quién es el obligado a pagar el tributo al fisco y cuál es el importe de la deuda? De allí, obsérvese que van a emerger una serie de elementos que caracterizan a esa determinación o liquidación tributaria, dentro de los cuales vamos a conseguir en primer momento la inclusión de un acto o de un conjunto de actos. El doctor Héctor Villegas hace referencia a que puede ser solo una actuación, sin embargo, es mi consideración muy particular que para poder hacer la determinación tributaria es indefectible la presencia de diferentes actos que conlleven, en primer momento, a precisar si el hecho imponible previsto en la norma se amolda al caso en particular que se está enfrentando, vale decir, el caso que en la realidad fáctica se está llevando a cabo. Y otro de los elementos es establecer si existe una deuda tributaria, puesto que con ese conjunto de actos se puede determinar no solamente la cuantía de un crédito tributario, sino también la existencia del mismo, porque recordemos que en todo caso un sujeto pasivo puede estar dentro de uno de los modos de extinción de la obligación tributaria y en ese caso el crédito tributario se hace inexistente. Ejemplo de esto pudiésemos señalar una exoneración o una compensación o una condonación de la deuda. Si el sujeto pasivo se encuentra inmerso en alguno de estos modos de extinción de la obligación tributaria, quiere decir que el crédito tributario para el Estado es inexistente. De igual forma, con esta determinación o liquidación tributaria se puede determinar de manera precisa quién es el sujeto obligado, es decir, el sujeto pasivo de esa relación jurídico-tributaria. Y por si fuera poco, se va a establecer cuál es el importe efectivo que debe pagar ese obligado tributario a la administración tributaria, vale decir, al fisco, puesto que con todo y cada uno de estos actos o actuaciones lo que se viene es a declarar la existencia y la cuantía de ese crédito tributario. O, por el contrario, la existencia y la cuantía de un crédito que en un momento determinado no tiene existencia porque ha operado en todo caso los modos de extinción de la obligación jurídico-tributaria. Ahora bien, en este punto es necesario señalar que la determinación tributaria no es un proceso discrecional, puesto que es básicamente un procedimiento que está dispuesto dentro del Código Orgánico Tributario y las demás leyes tributarias que se han dictado al efecto. Por tanto, las reglas de actuación no dan la posibilidad de opción o de libertad de elección, puesto que solo existe una sola solución posible para poder determinar esa obligación tributaria. Tampoco hay discrecionalidad por parte de la administración tributaria para establecer cuál es la apreciación valorativa que más le convenga a la administración, puesto que deberá tomar en cuenta para poder determinar la obligación tributaria las valoraciones técnicas que correspondan tanto a los conocimientos técnicos contables, así como a los conocimientos actuariales, médicos, geológicos, que de alguna forma permitan hacer lo necesario para poder establecer esa determinación de la obligación tributaria y no bajo la simple conveniencia de la administración tributaria. En consecuencia, el procedimiento como tal no es un procedimiento de carácter discrecional para la administración. Ahora bien, el valor o la importancia de la determinación tributaria está referida, tal como lo señala el doctor Héctor Villegas, en ese amoldamiento al caso concreto del mandato genérico de la ley tributaria, que no es otra cosa que la posibilidad que tiene el Estado para cobrar un tributo, siempre y cuando se den las condiciones dispuestas en la ley. Lo que quiere significar que al momento de que se determine la obligación tributaria, lo que se le está dando es esa
materialización de pretensión que tiene la potestad tributaria del Estado para que el mismo Estado, a través del ente encargado, es decir, de la administración tributaria, pueda exigir y cobrar un tributo a un sujeto pasivo siempre y cuando se den las condiciones que estén dispuestas dentro de las normas jurídicos tributarias. Así las cosas, y visto ese valor, el doctor Héctor Villegas ha señalado que la determinación tributaria es una fase inexcusable o ineludible para la culminación debida de la relación jurídico-tributaria sustancial, puesto que la determinación no hace nacer la obligación, pero sí nos va a permitir, en todo caso, establecer y perfeccionar la eficacia de la obligación, que en un primer momento solamente existía en el papel, es decir, potencialmente solo existía en el documento dispuesto en la norma, pero como un hecho imponible, pero materialmente no estaba materializado. Así las cosas, y habiendo establecido la importancia de esa determinación tributaria, es necesario determinar las formas o las modalidades que dispone la legislación venezolana para poder hacer la determinación de la obligación tributaria. Y en efecto, el Código Orgánico Tributario dispone 3 formas para poder determinar la obligación. La primera de ellas es la de la determinación por el sujeto pasivo, también llamada la autoliquidación. La segunda de ellas llamada la determinación mixta. Y la tercera de ellas llamada la determinación de oficio, que seguidamente pasamos a explicar. La determinación por el sujeto pasivo. Básicamente se considera que la misma es la autodeterminación que hace el obligado tributario a través de la declaración que este sujeto pasivo tributario realiza por medio de los formularios que al efecto ha dispuesto, en todo caso, la administración tributaria para que el sujeto pasivo los llene especificando todos y cada uno de los elementos relacionados con el hecho imponible, incluyendo la base imponible y la alícuota, para que se pueda establecer finalmente cuál va a ser el importe que ese sujeto pasivo debe pagar. Y el ejemplo que encaja para poder visualizar esta determinación por el sujeto pasivo no es otro que el impuesto sobre la renta. Recordemos que nosotros como personas naturales tenemos en todo caso la obligación de declarar el impuesto si estamos dentro de las condiciones dispuestas en la ley, es decir, en la ley del impuesto sobre la renta. Somos personas naturales, hemos obtenido un enriquecimiento dentro del territorio nacional y adicionalmente estamos sometidos a esas disposiciones previstas en la ley del impuesto sobre la renta. Y en función de esto nosotros tenemos que accesar a la página o al portal del SENIAC en donde se van a desplegar una serie de formularios y estos formularios pueden depender del tipo del tributo que nosotros estemos haciendo para declarar. Y en todo caso, si estamos enfocados a la declaración del impuesto sobre la renta, tenemos que cliquear en la referencia del impuesto sobre la renta. Y de allí se nos va a desplegar una pestaña que va a permitir indicar si nosotros somos personas naturales o somos personas jurídicas y en todo caso cliquearemos en la de personas naturales. Y allí se van a empezar a presentar una serie de ventanas en donde se van a estipular las condiciones necesarias que vienen en todo caso a formar parte de los elementos que van a permitir identificar y cuantificar el tributo en cuestión, para que al final de esa declaración nosotros podamos determinar si somos objeto de una nueva obligación material que se llama la obligación de pago o si por el contrario no estamos en esa condición de pago. Es decir, esa declaración que realiza el sujeto pasivo tributario
es básicamente la que permite la determinación por parte de ese sujeto y lo va a responsabilizar de la veracidad y, por supuesto, de la realidad de los datos que está ingresando en cada uno de los formularios. Pero esto no obsta a que la administración tributaria, posterior a que este sujeto pasivo haya realizado esa determinación tributaria, pueda verificar eventualmente la declaración. Y en ese caso, el sujeto pasivo deberá demostrar todos y cada uno de los soportes o las constancias que haga suponer la veracidad de la información que ha plasmado dentro del formulario pertinente, que en todo caso, en la actualidad se lleva por medios electrónicos. Así las cosas. El artículo 140 del Código Orgánico Tributario dispone de manera puntual la determinación por el sujeto pasivo cuando afirma lo siguiente: los contribuyentes irresponsables ocurridos los hechos previstos en la ley cuya realización origina el nacimiento de una obligación tributaria deberán determinar y cumplir por sí mismos dicha obligación. De ahí entonces que se pueda establecer el fundamento de esa determinación por parte del sujeto pasivo, puesto que el mismo legislador hace referencia a que en caso de que ocurra esos elementos del hecho imponible y de origen a la obligación tributaria, sea el mismo obligado tributario, es decir, el sujeto pasivo, quien deberá en primer momento determinar y cumplir con esa obligación de determinación del tributo y consecuencialmente de la obligación tributaria. El segundo modo para la determinación de la obligación tributaria es la determinación mixta. Y esta determinación mixta opera básicamente con la actuación de la administración tributaria para poder hacer la determinación de la obligación tributaria. Pero a ello debe agregarse la colaboración o la cooperación de los sujetos pasivos. Es decir, la administración tributaria comienza a determinar cuál es esa obligación que tiene el sujeto pasivo, pero requiere inexorablemente de la cooperación a través de los datos que ha aportado en todo caso el sujeto pasivo para poder realizar en efecto esa estipulación de la cuantía a la que debe estar sometido el sujeto pasivo. Y por ello se dice que, a diferencia de la determinación por el sujeto pasivo es quien le va a aportar los datos que requiere la administración tributaria o el fisco. Pero en todo caso es el fisco quien va a fijar el importe que debe pagar ese sujeto pasivo, tomando en cuenta básicamente las normas dispuestas dentro de la legislación tributaria. Y según lo establecido en el Código Orgánico Tributario, el artículo 140 expresa de manera puntual esa determinación mixta cuando el redactor de la norma dispone que es necesario proporcionar la información para que la administración y la determinación sea efectuada por la administración tributaria, según lo dispuesto en las leyes y demás normas de carácter tributario. Entonces, fíjese que esta determinación tributaria, como lo establece el artículo 140 del Código Orgánico Tributario, va a ocurrir básicamente con la información que en todo caso va a dar el contribuyente o responsable hacia la administración tributaria, cuando ésta así lo requiera. Ahora bien, el otro modo para hacer la determinación de la obligación tributaria es la determinación de oficio. Esta determinación de oficio ocurre prácticamente cuando es el fisco, es decir, la administración tributaria,
es la que va a indicar y a ordenar básicamente esa determinación de esa obligación. Y esta ocurre indefectiblemente cuando existen fundadas y objetivas razones para creer que el administrado no ha dado los datos veraces, reales, o que ha ocultado información. Y en ese caso, cuando existen esas dudas fundadas acerca de la sinceridad o de la exactitud de dicha declaración, opera en todo caso la determinación de oficio, es decir, la determinación llevada a cabo por la administración tributaria. Y esta puede generarse bajo las siguientes circunstancias. La primera de ellas, cuando el sujeto pasivo omitiere presentar la declaración, es decir, está obligado, puesto que está encuadrado dentro de los supuestos de hecho que exigen que el sujeto pasivo declare, o cuando no hubiera cumplido con la obligación tributaria cuando no se exige declaración. Vale decir, cuando este sujeto pasivo, aun y cuando no se exige la declaración, no cumple las obligaciones tributarias que establezca la ley respectiva. La otra circunstancia para que se dé la determinación por parte de la administración tributaria o determinación de oficio es básicamente la circunstancia referida a que la declaración que ha emitido el sujeto pasivo, es decir, el obligado tributario, ofrezca algunas inexactitudes o dudas acerca de la veracidad de la información que está plasmada en esa declaración. Y en ese punto, pues la administración tributaria de oficio tiene que determinar en todo caso cuál es el monto del importe de esa obligación tributaria. Y por ello opera básicamente este modo de determinación de la obligación. La tercera circunstancia es cuando el contribuyente haya sido requerido y no exhiba ni los libros, ni los documentos, ni los comprobantes, o no aporte los elementos necesarios para poder efectuar la determinación tributaria, lo que quiere decir que allí hay una denegación por parte del sujeto pasivo para que la administración pueda verificar cada uno de los elementos que permitan, en todo caso, verificar los hechos que puedan hacer nacer la determinación de la obligación tributaria. Y por eso opera, en todo caso, esa determinación de oficio por la administración tributaria. Y otra de las circunstancias que dispone el Código Orgánico Tributario es cuando los registros, los libros y demás documentos no van a reflejar el patrimonio real del contribuyente, lo que quiere decir que el contribuyente de manera maliciosa está haciendo una omisión de lo que realmente debe comprometer el patrimonio de este. Y por tanto está incumpliendo con lo dispuesto tanto en el Código de Comercio como en los principios generales aceptados por la contabilidad. Y en consecuencia, cuando ocurre esta circunstancia, pues se da la determinación de oficio o por la administración tributaria. Y así lo dispone el artículo 140 del Código Orgánico Tributario cuando señala que la administración tributaria tiene la posibilidad de verificar las declaraciones y que proceda en todo caso la determinación de oficio, que puede a su vez ser de base presuntiva o de base cierta, siempre y cuando se dé alguna de las circunstancias que hemos señalado anteriormente. Así las cosas, es necesario en este punto establecer la diferencia entre la determinación que lleva a cabo la administración tributaria, sea por base cierta o sea por base presuntiva. La determinación tributaria por oficio, es decir, la llevada por la administración tributaria en base cierta, es posible cuando la administración dispone algunos antecedentes relacionados con el presupuesto de hecho del tributo. Es decir, se tienen algunos elementos que hacen presuponer la existencia del hecho del tributo, como por ejemplo la contabilidad, los libros, las facturas, que en todo caso lleva
el contribuyente, lo que quiere decir que existen elementos fundados, es decir, antecedentes que hacen presuponer la existencia del hecho imponible y que se va en todo caso a relacionar con ese presupuesto de hecho del tributo. Y en función de ello, pues existe una base real y efectiva de información. En tanto que la base presuntiva, fíjense que es una determinación que realiza la Administración Tributaria de oficio cuando solamente existen indicios de la existencia y la cuantía de un tributo por conexión normal de dichos elementos con el hecho imponible. Vale decir, pues no existen libros o no se lleva de manera eficaz los libros o que no hay una verdadera presencia de comprobantes o facturación que se pida para poder determinar las operaciones que están plasmadas en esos libros. Y de allí surge este tipo de determinación de oficio por la administración tributaria en base a determinados indicios que hacen suponer la existencia y la cuantía del tributo. Pero ojo, para que esto ocurra es indispensable que el sujeto pasivo pues no haya hecho una declaración, es decir, que es necesario que el contribuyente no haya proporcionado los elementos necesarios para poder liquidar el impuesto. Por tanto, este tipo de determinación se llama de base presuntiva, porque no existe lo necesario o los elementos indispensables para poder establecer la determinación y liquidar el impuesto. Así las cosas, pues fíjense que de manera puntual nosotros hemos hecho un recorrido por lo que se considera la gestión tributaria y de manera progresiva hicimos mención a una de las funciones primordiales que lleva a cabo la administración tributaria, como es la de la función liquidadora. También hicimos referencia a los 3 modos que dispone el Código Orgánico Tributario para poder hacer esa determinación tributaria, las cuales pueden ser la autoliquidación o el modo de determinación por el sujeto pasivo, o también puede ser el modo de determinación mixto o el modo de determinación de oficio o básicamente el llevado a cabo por la administración tributaria. Con esto, mis queridos amigos, hemos concluido esta microcápsula. Que tengan feliz y bendecido día. Muchísimas gracias.